sobre todo de la gente que está en Chiapas y en el Estado de México. Vamos a darle respuesta a las preguntas, tanto las de ustedes como las de la audiencia, en breves minutos. Voy a abrir un espacio para preguntas y respuestas, entonces no se me desesperen, vamos a hacerlo así. No se desesperen, vamos con buen tiempo, entonces me va a dar espacio para desahogar preguntas y respuestas. Si hay algunas preguntas que van surgiendo sobre el desarrollo de la exposición, pues con mucho gusto las vamos desahogando, ¿no? En el caso de las preguntas que nos están haciendo del interior, las vamos a desahogar al final para ponerle un poco más de orden. A la gente que está viéndonos, nos está siguiendo con la transmisión en línea, les pediría que manden sus preguntas si las tienen y con mucho gusto les vamos a ir respondiendo. Bueno, pues ya falta poquito para que todos se sienten y vamos a continuar entonces con la exposición que tenemos preparada para el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, quedó más o menos claro qué consiste esto del aviso de privacidad, que existe el aviso de privacidad simplificado e integral y que el simplificado pues aporta los elementos mínimos que tienen que informar a los titulares de los datos personales, y el integral pues bueno presenta un poco más detalles sobre este tratamiento de datos personales que van a ser digamos como responsables de la información. No olviden que finalmente tanto uno como el otro pues son mecanismos que la ley prevé para respetar la autonomía de las personas, ¿no? Darle crédito a esas personas, a que ellos nos digan qué es lo que piensan respecto a estos tratamientos de datos personales, están de acuerdo o no están de acuerdo, y en caso de que accedan a ese tratamiento de datos personales, pues que sepan que en todo momento tienen derechos y esos derechos pueden ejercerse, ¿no? Entonces, bueno, con eso pasaríamos ahora a ver cuáles son las medidas de seguridad. Y aquí la ley se pone un poco más, digamos, más técnica, un poco más rígida en el sentido de todas las obligaciones muy puntuales que tienen que seguir los responsables en estas materias, ¿no? Y la ley nos dice que tienen que adoptar ciertas medidas de seguridad que permitan, fíjense muy bien, ¿cuál es el sentido de las medidas de seguridad? Deben de permitir proteger los datos personales contra, fíjense, un daño, pérdida, alteración o destrucción, uso o acceso a tratamientos no autorizados, así como aquellas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Entonces, son varias las medidas que se van a tomar. Hay distintas, ahorita vamos a ver, la ley nos distingue en 3 tipos de medidas de seguridad: las administrativas, las físicas y las técnicas. Aquí vamos a empezar a ver más que la ley empieza a hablar de programas informáticos, más de cómo se almacena la información, pero no todas esas medidas de seguridad tienen que ver con programas informáticos. Entonces, las primeras que nos dice la ley son las medidas de tipo administrativo. ¿Y qué quiere decir eso? Que los responsables, esto es los sujetos obligados, esto es las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tienen que contar con ciertas políticas, con ciertos procedimientos para la gestión, el soporte y la revisión de la seguridad de la información. Tienen que describir cuál es la política, cuáles son los procedimientos para mantener segura los datos personales que obran en su poder. Esto es sumamente relevante porque si ustedes no tienen esa política donde se describa toda esta cuestión, pues van a estar incurriendo en una falta de acuerdo con lo que dice la ley. Estas medidas no son potestativas. ¿Qué quiero decir con eso? No está en la potestad de un responsable si las adopta, no tienen que adoptarlas, y en la medida que lo hagan más pronto será mejor para el responsable en términos de responsabilidades, ¿no? Entonces, la otra cuestión que tienen que cumplir con estas medidas administrativas es que sean políticas orientadas a la identificación, clasificación y borrado de la información. Pónganse ustedes a pensar que muchas veces por este instituto han desfilado muchos servidores públicos en donde alguna información relacionada con ellos no puede ser eliminada. Bueno, pues eso también tienen que ponerlo digamos, dentro de una política, ¿no? Bueno, la información se mantendrá por un espacio de 5 o 10 años en función de lo que diga la legislación de archivos, y en la medida que ustedes establezcan con claridad esa política, pues va a ser mucho mejor para todos, ¿no? Porque les permitirá deslindar responsabilidades en un momento controvertido. Entonces, bueno, a eso se refieren este tipo de medidas administrativas. La ley nos habla de más, pero lo que yo me permití hacer es tratar de extraer alguna síntesis de este tipo de medidas que son distintas a las físicas y que son distintas a las otras que vamos a ver más adelante. Ahora, la ley también nos habla de elementos que parecieran que son muy básicos, pero no lo son del todo, y son estas medidas físicas.
Y también tiene que haber políticas o ciertos procedimientos orientados a prevenir el acceso no autorizado a la organización, instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información. Pongan ustedes a pensar en las bases de datos que tienen aquí en el instituto. Hay bases de datos que esa información podría ser muy valiosa para otras organizaciones, ya sea públicas o privadas, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene 32 sedes, cada una en los estados, ¿no? Eso hace que tengan bases de datos que tienen un alcance nacional y esas bases de datos son muy poderosas. A diferencia de muchas entidades de la administración pública federal que no tienen sedes en los estados y que obviamente no han generado a lo mejor una información, bases de datos que puedan ser de alcance nacional. Bueno, pues tienen que cuidar muy bien quién va a tener acceso a esas bases de datos, ¿no? Quién va a tener acceso a los equipos de cómputo donde están almacenadas las bases de datos, ¿no? Entonces por eso se refiere con las instalaciones físicas, a las áreas críticas, los recursos de información. ¿Cómo se puede proteger el acceso a las bases de datos? ¿Cuál sería la medida elemental para proteger un acceso a las bases de datos? ¿Con el establecimiento de qué? ¿Cómo cuál? Como contraseñas, claves, ¿no? ¿Quién tiene acceso a esos datos? Tiene que haber una lista de quiénes son las personas que van a tener acceso a las bases de datos. ¿Por qué? Porque si llega a haber una fuga de información, van a poder determinar con exactitud quién fue la persona que tuvo acceso a esas bases de datos. ¿Sí? Se necesitan establecer esos métodos de autentificación de las personas que están accediendo a las bases de datos a cualquier, digamos, registro de información que contenga datos personales. Tiene que llevar un control. Por eso dice políticas y procedimientos para prevenir el acceso no autorizado. Si alguien ingresa a la base de datos y se hace de esa información, ahí podría haber algún problema que compromete la seguridad de los datos personales y atenta contra esa confidencialidad, contra la disponibilidad de los datos, ¿no? Otro elemento que debe tener estas medidas de seguridad de tipo físico es prevenir el daño e interferencia a instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, recursos e información. Fíjense, en una es un acceso no autorizado, que podemos decir se puede controlar, un ejemplo muy simple a través de contraseñas. Aquí ya nos habla de daño o interferencia. ¿Sí que claro? ¿Qué hiciste tú para salvaguardar los servidores donde está almacenada toda la información? No, pues los puse en un salón, en un cuarto, con las condiciones, digamos, climáticas adecuadas para que el equipo de cómputo, digamos, pueda desarrollarse en un entorno adecuado, para que no haya un sobrecalentamiento, porque sí, puede pasar que se sobrecalientan los equipos de cómputo y se queman, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues que se va a perder toda la información, ¿sí? Claro. Y ahí hay responsabilidad si eso llegara a suceder. Entonces tienen que tener, fíjense, instalaciones físicas, ¿qué medidas están tomando para evitar el daño o la interferencia en las instalaciones físicas? ¿Quién tiene acceso a la instalación física también, ¿no? A eso se refieren este tipo de medidas de seguridad, ¿no? Fíjense, en la tercera, proteger recursos móviles, portátiles, soportes físicos o electrónicos que salgan de la organización. Muchas veces por las dinámicas de la información, bueno, es que me voy a llevar la laptop de la oficina. ¿Nunca han escuchado eso? Sí, bueno, ¿y a dónde te la vas a llevar? ¿A qué? ¿Cómo te la vas a llevar? ¿En qué medio te vas a transportar? No, pues voy a tomar el pecero. Y ahí está toda la información de las bases de datos. ¿Será esa la medida de seguridad más adecuada? Bueno, a veces no hay alternativas, no es la más adecuada. ¿Y qué es lo que pasa si se pierde? Es que me robaron la laptop. ¿Y entonces qué es lo que va a pasar? Y ahí va toda la información relacionada con, no sé, una base de datos. Piensen que tiene el instituto. Le robaron la laptop. Parece inaudito, pero suceden, estas cosas suceden. ¿Pero por qué te llevaste la laptop? Pues porque me mandaste a la junta, al edificio que están insurgentes. Pues paguen el Uber, ¿no? Muchas veces así es como se toman ese tipo de medidas. Así que, claro, asegurar que donde están la información, los datos personales, ¿por qué? Porque es lo que va a pasar, que si hay esa fuga de información, vamos a ver más adelante, van a generar obligaciones, responsabilidades, ¿para quién? Para la institución. ¿Sí queda claro? Entonces, a veces ese tipo de medidas son básicas, son elementales para poder hacer una adecuada seguridad de los datos personales, ¿no? Sí, aquí había una... Pero para la prevención de ese tipo de catástrofes, por decirlo así, yo creo que se lleva a cabo los respaldos, un disco duro, incluso una USB, alguna otra computadora, supongo yo.
Sí, en ese caso a lo mejor podríamos pensar que si hay un respaldo no se pierde la información, pero si hay una fuga y alguien más puede tener acceso a esa información. ¿Sí queda claro? Entonces, a lo mejor sí, pero los datos personales quedan vulnerables cuando ocurre un incidente como esos que decimos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Estas muchas veces son resultado de eventualidades que es difícil de prever, pues, o sea, a veces estas cosas suceden y se tienen que tomar ciertas medidas. Ahora, si ustedes establecen una política y un procedimiento, la política institucional es que si vas a transportarte con equipo del instituto donde vengan bases de datos personales, bueno, vas a tener que seguir ciertos procedimientos, ¿sí? Claro. En la medida que ustedes establezcan eso en una política, pues le pueden demostrar a la autoridad, oye, yo cumplí con todos mis requisitos y nos fuimos en un entorno seguro, en un vehículo institucional, pero pues llegaron con una pistola, nos asaltaron, nos robaron una máquina. Hay cuestiones que salen del control, ¿no? ¿Se engancha, no? Sí. También hay que hacer conciencia en las personas, por ejemplo, se les da un correo electrónico a cada uno de ellos y pues lo que hacemos por eficiencia, porque lo podemos tener más rápido, digamos que lo configuramos en nuestro celular. Igual si no protegemos nuestro celular con una contraseña, una forma, estamos exponiendo el mismo correo del instituto. Podría ser que en el caso del correo del instituto, pues sí se podría tener acceso, digamos, a lo mejor a mensajes que se reciben en el celular, pero aquí no pierdan de vista que lo que se interesa proteger es los datos personales de otras personas que están en poder del responsable, que es el instituto, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, por eso se refieren medidas que suenan a veces hasta obvias, pero muchas veces no son del todo obvias y suceden a la luz de cualquier tipo de eventos en cualquier circunstancia. Lo ponían el otro día en un caso que se dio en Canadá. A una persona se le hizo muy fácil irse a un Starbucks a trabajar y resulta que en su laptop, un momento de descuido, se roban la USB que estaba enchufada a su laptop y ahí iba una base de datos del Ministerio de Salud de Ontario. Un tremendo problema. ¿Por qué? Pues porque falló una medida de seguridad de tipo físico, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa en esos casos. También tenemos esto institucionalizado en la ley. ¿Qué se hace en esos casos? Porque hay que tomar medidas, digamos, responsables cuando suceden ese tipo de eventualidades. Pero en la medida que ustedes establezcan una política de ciertos procedimientos, pues van a reducir mucho las eventualidades, ¿no? Hay cosas que no se pueden prever, pero hay otras que sí podemos hacerlo. Y en la medida que lo establezcan por escrito, pues se puede asegurar que reducir las posibilidades de riesgo, ¿no? Y proveer equipos que almacenen datos personales de mantenimiento eficaz. Híjoles, es que las computadoras son de los años 80, ¿no? ¿Por qué? Pues es que no asignaron recursos públicos para la renovación de los equipos de computadora. Sí, pero ¿dónde tienen las bases de datos? No, bueno, pues es que no quisieron. Bueno, aquí hay una política que se tiene que seguir en el sentido, bueno, pues los equipos de cómputo que almacenan datos personales tienen que tener un mantenimiento eficaz. ¿Sí? Que muchas veces esto le llama la atención a los que toman las decisiones en el caso del ejercicio del presupuesto, ¿no? No puedes descuidar esta parte porque entonces los problemas a los que se van a someter van a ser mucho mayores, ¿no? ¿Sí queda claro? Volvemos a lo mismo, estamos pasando de un universo no regulado, antes de la entrada en vigor de esta ley, a uno completamente regulado, en donde muchas veces las prioridades pues, van a tener que cambiar, ¿no? Entonces, pues eso es parte también de esto que nos dice la ley, las medidas de seguridad se vuelven fundamentales, pues. Ahora, hay otro tipo de medidas que son las que le llaman la ley de tipo técnicas, y estas medidas son crear, asegurar políticas, procedimientos, para asegurar que el acceso a las bases de datos sea por usuarios identificados y autorizados, que era lo que mencionábamos hace un momento. ¿Cómo podemos asegurarnos de eso? Pues a través del establecimiento de contraseñas, nombres de usuarios, que muchas veces ya lo llevan a cabo los responsables, simplemente verificar que eso se está llevando a cabo de la manera que la propia institución determine. ¿Quién asigna las claves? ¿Quién asigna los cambios de usuarios? Muchas veces no es poco frecuente que dicen, bueno, pues te paso mi clave de usuario y mi contraseña para que tú te metas y entonces a partir de ahí operes. No, bueno, ese tipo de prácticas pueden comprometer, ¿sí?, este principio, esta medida de seguridad. ¿Por qué? Porque se tienen que tener solo los usuarios autorizados, ¿no? ¿Sí queda claro? No, resulta muy fácil, ¿no? Pues te paso la contraseña. Oye, ¿a quién se la pasaste? Híjole, ya no me acuerdo porque la anoté en un post-it y la puse enfrente de la computadora.
¿No les suena familiar? Es que para que no se me olvide, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se pueden dar accesos no autorizados, ¿no? Que en caso de que esto tuviera problemas, pues se puede comprometer. Pongan ustedes a pensar en las bases de datos que manejan, pongan ustedes a pensar en las bases de datos que muchas instituciones públicas o privadas manejan, y eso se vuelve el objeto de atención de personas que no tienen esos accesos autorizados. Hay gente que en otros países, también incluso en México, se meten a instituciones simplemente para poder acceder a esas bases de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas bases de datos pueden generar información. Pero no olviden que detrás de esos datos personales hay personas, y hay gente a la que le corresponde esa información, y a esa gente es a la que le corresponde decidir si comparte o no esa información, ¿no? Entonces, dice la ley, generar incentivos para que los usuarios cumplan con sus funciones. Bueno, ¿cuáles son los incentivos? No anotes la contraseña en el post-it. ¿Sí? Claro, ¿por qué? ¿Cuál es el incentivo para que no lo hagas? Bueno, pues que no vas a faltar a lo que dice la ley, y no solo no vas a faltar, sino que en un momento de que existan dificultades, pues no se te van a aplicar sanciones. Yo hice lo que la política institucional me dijo. ¿Sí? Claro, entonces la responsabilidad no es mía. Yo no anoté mi contraseña en el post-it. La puse en mi cuaderno y solo yo tengo acceso a mi cuaderno. ¿Sí queda claro? Más o menos vamos viendo cuál es el incentivo para mí de cumplir con estas medidas, ¿no? También nos dice revisar la configuración de seguridad del software y hardware, ¿no? Bueno, aquí tiene que ver, se vuelven ya más técnicos. En la materia de datos personales hay una parte que ven los abogados, hay una parte que ven los servidores públicos y hay otras que ven los encargados del equipo de cómputo, que es la gente que tiene los conocimientos técnicos para saber cuáles son las vulnerabilidades que tienen sus propios sistemas, y esas personas son las que tienen que advertirle, oye, nosotros estamos vulnerables respecto de nuestros servidores por este y este motivo. ¿Queda claro? Oye, ¿cómo nos podemos proteger? Pues adquiriendo este software, tomando estas medidas de seguridad. Entonces aquí la materia de datos personales va muy de la mano con la gente que se dedica en el equipo de informática. Entonces, compartan esta responsabilidad con ellos, porque ellos también son responsables al ser servidores públicos de la institución, y se traten de diseñar una política que responda a estas cuestiones. Lo que no se permite es que pues, no se haya hecho la inversión adecuada en el software y el hardware, ¿no? Especialmente cuando se tienen bases de datos muy importantes como pueden ser las de cualquier institución pública, ¿no? ¿Sí queda claro? No sé, si ustedes, pongan ustedes a pensar en el caso de hospitales que manejan bases de datos con datos súper sensibles, bueno, pues no se puede permitir que no tengan los equipos de cómputo en el mejor estado o con el software más adecuado, ¿no? ¿Sí queda claro? Es una medida de seguridad de tipo técnico. Y luego dice, gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de recursos informáticos en el tratamiento de datos personales. Volvemos a lo mismo, es medios de almacenamiento, ¿no? ¿Cómo se están guardando los datos personales? Oye, no, pues son unos archivos de los años 70, de cuando el instituto no se había digitalizado, ¿no? Que puede pasar, pues el INAH es una institución de las más antiguas, pues, o sea, una de las más antiguas de la Administración Pública Federal, y puede ser que es posible que tengan todavía almacenamiento de recursos que no están automatizados. Bueno, se tiene que buscar la manera de protegerlos. Si se puede su digitalización, bueno, pues eso es mejor porque les da más control sobre esos recursos, ¿no? Y en función de eso, pues determinar esa política de seguridad. Entonces, las medidas de seguridad a veces suenan muy técnicas, muy distantes, muy lejanas a nosotros, pero cuando las comenzamos a aterrizar en la práctica, uno se empieza a dar cuenta que son más cercanas de lo que queremos que lo están, ¿no? Entonces, el establecimiento, les vuelvo a insistir, de contraseñas, de quién tiene acceso a los equipos de cómputo, quién tiene el control sobre eso, en quién recae la responsabilidad, tiene que ver mucho con el establecimiento de estas medidas de seguridad. Ahora, dentro de las medidas de seguridad hay otras, la ley nos habla de otros tipos de medidas, ¿no? Dice, establecer medidas especiales en función de ciertos factores, como el riesgo inherente a los datos, su sensibilidad, el desarrollo tecnológico, las transferencias que se hagan y las vulneraciones a la seguridad ya ocurridas. Vuelvo a mi ejemplo anterior, si ustedes trabajan en un hospital, en una institución de salud, donde almacenan una base de datos de gente que tiene ciertos padecimientos, pues se vuelven datos en sí mismos muy riesgosos. Entonces tienen que diseñar las medidas adecuadas para asegurar la protección de sus datos personales, ¿no? Van ustedes a pensar en una institución de salud pública en donde se tiene un registro de todas las personas infectadas con VIH, pues es una información, es una base de datos demasiado sensible, es una demasiado
tiene un riesgo inherente. Cualquiera que tenga acceso va a tener acceso a la información que deja a una persona en un estado de vulnerabilidad muy severo. Entonces, bueno, se tienen que tomar esas medidas en función del tipo de datos que ustedes manejen, ¿no? Y la otra cuestión, en donde dice otras, esto es muy importante, donde la ley hace mucho hincapié, tienen que tener con un sistema de gestión de la seguridad de los datos personales. Esto se va a tener que crear si es que no lo tienen ya. La mayoría de las veces, muchas instituciones, sobre todo las que manejan datos personales, digamos, más sensibles que otras, tienen ya un sistema de gestión de la seguridad de los datos personales. ¿Y a qué se refiere eso? Que hay todo un sistema, un diseño de cómo se van a gestionar los datos personales. Este elemento es fundamental y se tiene que leer de la mano con el que sigue, que es elaborar un documento de seguridad que describa los elementos indispensables que permitan asegurar un cuidado adecuado de los datos personales. Ahora, hago mucho hincapié tanto en el sistema de gestión como en el documento de seguridad, porque si no lo tienen establecido, van a tener problemas. Es muy severo esto, pues van a tener problemas si no tienen un sistema de gestión de seguridad y si no tienen el documento de seguridad que describa cuáles son las medidas específicas que van a permitir un cuidado adecuado de los datos personales. Porque, ¿qué creen? Cuando exista una fuga de información, cuando exista un daño a las bases de datos que se comprometieron los datos personales, lo primero que van a hacer las autoridades va a ser, ¿qué? Revisar estos documentos. ¿Dónde está tu sistema de gestión de seguridad? ¿Dónde está tu documento de seguridad? ¿No sería lo lógico que haría una autoridad supervisora, como podría ser el INAI? ¿Dónde están todas estas medidas que por ley tenías obligado a hacer? Entonces, por eso es que hago mucho hincapié, porque incluso si esto se vuelve un problema con magnitudes mayores, que sí se han dado los casos, pues estas van a ser las guías para saber si hicieron o no el trabajo que menciona la ley, ¿no? Oye, aparece el padrón de datos, el padrón electoral en la nube de Amazon. Pues lo primero que había que hacer era fijarnos en qué pasó, cómo estaba su sistema de gestión de seguridad y el documento de seguridad. Ahora, este incidente desafortunadamente salió antes de que entrara en vigor esta ley, ¿no? Pero ahora, pues como les digo, las cuestiones han cambiado, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque al hacerlo por escrito, al establecer procedimientos por escritos, garantiza un orden, garantiza ciertos procesos que se tienen que llevar a cabo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una vulneración de la seguridad de los datos personales? Es lo que en materia internacional se conoce como el data breach. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene lugar cuando de manera intencionada o no intencionada se liberan datos personales en un ambiente no confiable. Muchas veces la intencionalidad no es lo relevante. A veces esta liberación de datos personales, como el ejemplo que ponía, se va a tomar un PC y le roban la computadora. Bueno, no fue intencionado, pero sin embargo se pusieron los datos personales en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ocurre esta vulneración a la seguridad de los datos personales. Puede ocurrir, dice la ley, en cualquier fase del tratamiento, pues. O sea, pueden tener bases de datos con muchos años que siguen utilizando y aún así se puede volver vulnerable la base de datos y ocurren estos daños, ¿no? Accesos no autorizados a los datos personales. Ahora, ¿por qué importa? Porque al final de cuentas, la difusión no autorizada de estos datos personales puede ocasionarle daños a los derechos patrimoniales o morales de los titulares. Pongan ustedes a pensar en una base de datos donde establecen algunos padecimientos de salud de las personas. ¿Puede ocasionarle un daño patrimonial o moral? ¿En qué sentido, por ejemplo? Vamos a suponer que hay una base de datos donde se establece cuántas personas tienen diabetes. ¿Se queda claro? Y se compromete la seguridad de los datos, hay una fuga de información, ocurre una data breach, y el año que entra, pues ¿qué creen? Que la aseguradora con la que tenía el seguro de gastos médicos mayores no lo quiere asegurar. ¿Se fijan? No vas a establecer tus procedimientos para que una persona que lleve equipo de cómputo se vaya en un taxi o en un Uber. Es muy severo los daños que se pueden ocasionar. Entonces, por eso dice, se pueden afectar los derechos patrimoniales, los derechos morales de una persona, ¿no? Morales, pues porque a lo mejor esa persona se compromete en la base de datos donde establece quién tiene VIH y bueno, pues le ocasiona un daño muy severo, ¿no? ¿Sí van quedando claro? Entonces, ¿por qué se protege? Por todas estas cuestiones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estas cosas suceden?
pues tenemos que empezar a ver qué tenemos que hacer en esos casos, ¿no? Ahora, cuando estamos en presencia de esto que se le llama la vulneración a la seguridad de los datos personales en materia internacional, un data breach, cuando hay una pérdida o destrucción no autorizada, es un caso donde ¿por qué? Porque no se autorizó, porque en ningún momento se decidió que eso se tenía que hacer así. Cuando hay un robo, un extravío o una copia no autorizada, alguien más en 5 minutos copió la base de datos de todos los padrón de beneficiarios de la sede Sol. ¿Sí? El uso o acceso a tratamiento no autorizado, bueno, es que tuvo acceso y vio, no necesitó grabarlo, vio lo que tenía que ver, ya sabe quiénes son las personas de este instituto que padecen diabetes. Daño, alteración o modificación no autorizada. Bueno, se meten ahí para dañar de una manera deliberada y evitar borrar todo registro de una información relacionada con la persona. Son casos en donde se vulnera la seguridad de los datos personales, ¿no? Entonces, ¿por qué se cuidan? ¿Por qué importa? Porque detrás de toda esa información son datos que se refieren a la vida privada de una persona. Por eso es que tenemos que tomar las medidas adecuadas para que esto no suceda. Esto genera obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre una vulneración a la seguridad de los datos personales? Bueno, pues tienen que informar de manera inmediata a los titulares de los datos. Se me perdieron tus datos personales. Oye, pero ¿cómo pudiste? Bueno, pues sí, pero se me perdieron. ¿Sí queda claro? Pero ¿cómo te atreves a ver esa base de datos? Sí, pero pues se me sucedió. ¿Sí? Hay un respeto a esa persona a quien le corresponden los datos. ¿Por qué? Porque se le tiene que respetar, volvemos a lo mismo, su vida privada, su autonomía, su dignidad. Te tengo que avisar, híjole, la regué, pues se me perdieron. Lo asaltaron aquí en Reforma. ¿Sí queda claro? Y le tienen que avisar a los organismos garantes, en este caso al INAI, en cuanto se confirme que hubo una pérdida. En el caso que les ponía de Canadá, cuando sucedió este incidente, lo primero que hicieron fue avisar que se habían perdido la laptop y que se había perdido la USB con toda la información. Y tienen que decir cuál fue la naturaleza del incidente, cuáles son los datos personales comprometidos, cuáles son las recomendaciones que esa institución le hace al titular para protegerse, ¿no? Cuáles son las acciones correctivas que se hicieron de manera inmediata y cuáles son los medios donde podrá obtener más información al respecto. A lo mejor una acción correctiva es esa que nos decías tú aquí más adelante. Bueno, hicimos un soporte de lo que sí tenemos y tratar de mitigar el riesgo, ¿no? Así que claro que alguien más hackeó tu base de datos. Bueno, logramos recuperar la información, tenemos asegurada el resto de la información, solo un 20% de la base de datos se vio comprometida. ¿Sí queda claro? Entonces hay ese deber de informarle tanto al titular de los datos personales como al organismo garante, ¿no? Y fíjense también, debe llevar una bitácora en la que se describan las vulneraciones a la seguridad ocurridas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Bajo qué criterios ocurrieron? ¿Por qué? Porque muchas veces si una organización, una institución fue blanco de un ataque, puede ser que vuelva a ser blanco de un segundo ataque. Y el llevar un registro, una bitácora, les puede permitir identificar qué fue lo que falló. ¿Sí queda claro? Entonces, se tiene que llevar un registro. Aquí no vale el hecho de que, híjole, no digas nada, mejor tú espérate, déjame ver cómo lo manejamos. No, va a ser una situación de crisis, un manejo de crisis y lo mejor es no decirle nada a nadie. Es lo peor que puede pasar cuando esto suceda. Así que, claro, se tiene que transparentar, se tiene que informar lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque entonces las personas pueden tomar acción, el INAI, que es la autoridad en la materia, puede tomar acciones para tratar de mitigar esos riesgos. ¿Sí queda claro? Entonces no se vale, no está permitido esconder el hecho. No es eso lo que dice la ley. La ley dice que tienen que informar a los titulares y a las autoridades de protección, organismos garantes o al INAI. En el caso de Canadá, por ejemplo, salieron a decir se nos perdió la USB en estos contextos, no sabemos la cantidad, fíjense, lo primero que dijeron, no sabemos la cantidad de datos personales comprometidos, un estimado es de alrededor de tales y tales personas nacidas entre tal y tal, empezaron a dar los rangos y después empezaron a hacer precisiones diciendo ya lo tenemos más identificado, solo fueron tales y tales, si tienen dudas, contáctenos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacen tanto hincapié en esto? Porque volvemos a lo mismo, es información relacionada con la vida privada de las personas, es un respeto a esa autonomía, a esa vida privada a la que todos tenemos derecho. Si fueran sus datos, ustedes esperarían eso, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces,
¿Y qué es lo que se debe registrar? La fecha en la que ocurrió la vulneración, el motivo, ¿por qué sucedió? Bueno, pues porque hubo un acceso no autorizado, porque alguien dejó la contraseña en el post-it. ¿Y cuáles fueron las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva? Bueno, ¿qué hiciste? ¿Pasó todo esto y qué hiciste? ¿Te fuiste de fin de semana? ¿O tomaste medidas para avisar, informar, tratar de establecer mecanismos inmediatos para dar a conocer ese aviso, ¿no? Ahora, ya una vez que establecimos esto, las medidas de seguridad, hay también un deber de confidencialidad respecto del uso de los datos personales. Y la ley nos dice que el responsable debe tomar aquellos controles o mecanismos que crea importantes y que garanticen que toda aquella persona que intervenga en un tratamiento de datos personales guardará confidencialidad respecto de ellos, aún después de finalizar sus relaciones con dicho tratamiento. Oye, tú eres una enfermera que trabajas en el Instituto Nacional de Salud Pública y tuviste acceso a todos esos datos. Entonces, como tuviste acceso a unos datos de un paciente medio chocoso, pues ahora voy a divulgar que ese paciente chocoso tiene tal información. ¿Se puede o no se puede? No. ¿Por qué? Porque debe existir ese deber de confidencialidad. Y ese deber es el deber de los responsables. Toda la información en la que tú tuviste acceso no la puedes divulgar, incluso después de que hayas terminado nuestra relación contractual. ¿Sí queda claro? Aquí se fijan, no nada más es proteger los datos personales, sino ese deber que tenemos de guardar confidencialidad respecto a la información que tuvieron acceso. Híjole, hermano, si yo te contara de todas las enfermedades que me enteré, bueno, podríamos hacernos millonarios. Sí, claro que se pueden hacer millonarios, pero no puedes estar revelando esa información. ¿Por qué? Porque tienes un deber de confidencialidad que se tiene que guardar. Entonces, ¿cómo lo pueden guardar ese deber de confidencialidad? Bueno, pues a través de la suscripción de cláusulas con quienes intervengan en el tratamiento. Normalmente se les dice la información en la que tú tuviste acceso no la puedes divulgar, no puedes hacer copias, no puedes transmitir esta información fuera del entorno de, digamos, la organización, y en caso de que lo hagas vas a ser acreedor a tales sanciones. Esto es muy importante porque ¿qué es lo que se logra con establecer sanciones? Pues desincentiva, ¿no? Desincentiva la divulgación de estos datos. Ahora, sí. En este asunto de confidencialidad, no tiene que ver con los datos corrientes en el archivo administrativo, pero nosotros tenemos dos archivos en arqueología y en monumentos históricos que contienen datos personales cuando solicitan licencias de remodelación, etc. Y de acuerdo a la Ley Federal de Archivos vigentes, esos documentos deben de conservarse 70 años. En la propuesta de ley que no ha sido aprobada desaparece ese concepto de archivos históricos confidenciales, pero sí existe. Entonces, hay un proyecto para digitalizar la información. Ahorita está funcionando en archivos de la Convención de Monumentos y está empezando a digitalizar, pero tienen un problema porque de acuerdo a la nueva ley de transparencia no se debe de clasificar como confidencial o reservado algo que no nos hayan solicitado. Y si nosotros subimos esa información de acuerdo a estos datos, a esta ley, se subirían sin testar los datos personales que hay, que son de hace 10 años, o sea, son personas que andan activas y todo, no estamos hablando de datos del siglo XIX. Y si no los testamos, porque dice que nadie nos los ha pedido, suben así. Y si en el transcurso de 5 años, 2 años, cuando todavía está vigente la ley, nos piden esos documentos y por ley se los tenemos que testar, vamos a quedar en una situación bastante simpática, que cualquiera los puede consultar en nuestro espacio digital sin testar, porque nadie nos los había pedido, y al que nos los pidió se los tendríamos que testar. Sé que no son está hablando usted en general del archivo y más particularmente de la parte administrativa y concentración, pero lo histórico no es lo antiguo, lo histórico es lo que revela hechos de lo que hacemos, y eso es reciente. Entonces, la verdad es que aún no tenemos una respuesta muy clara, porque una ley nos obliga a testar o dar la clasificación de reservado confidencial cuando nos lo solicitan y no antes. Pero si los queremos subir testados, no tiene valor. No, y si los subimos sin testar, estamos en una circunstancia también complicada. Bueno, aquí hay que aclarar que la clasificación se lleva de acuerdo a caso por caso.
y en la actualidad, de acuerdo a lo que establece la Ley General y la Ley Federal, solamente podemos clasificar la información cuando recibimos una solicitud de información, cuando es una orden por una autoridad judicial, una resolución de un órgano garante, o bien en cumplimiento de obligaciones de transparencia. En estos tres casos son en los casos que procede la clasificación, y en el caso de los datos personales son cuando los vamos a testar, previa autorización del comité, siguiendo el procedimiento previsto en la ley. De tal suerte que si, en el caso que está mencionando el maestro José Guadalupe, se debe elaborar versión pública, hay que referirlo al comité para que podamos publicar esa información. Sí, aquí es muy interesante lo que usted nos está planteando, porque realmente tiene muy molesta a la comunidad de historiadores todas estas obligaciones que se están poniendo. Ahora, aquí forzosamente va a tener que suceder, y aquí me voy a salir un poquito más del tema original de la expresión para dar este punto de vista. Van a tener que hacerse algunos criterios más particularizados en función de qué, digamos, institución se puede tomar ciertos, digamos, procedimientos, lineamientos, y en qué otras no se puede generalizar. En esta materia es muy difícil partir de reglas generales que apliquen a todas, ¿no? Entonces la comunidad de historiadores están muy enojados porque ahora lo que están haciendo es esta interpretación de la ley, como nos dice la licenciada, que puede ser que sí protege los datos personales, pero no permite crear una memoria histórica, ¿no? Entonces tenemos estas dos tensiones que forzosamente se van a presentar en un caso más concreto, y donde vamos a esperar a que las autoridades como es el INAI o incluso el Poder Judicial nos digan en qué casos sí se va a tener, se puede hacer digamos, subirlo, digamos, para un acceso más público cuando es una cuestión de fines históricos, y en qué casos no. Pero ahorita, como estamos viendo este desempeño de estas leyes, es muy posible que encontremos estas contradicciones, ¿no? Entonces, no quiero no contestarle a su pregunta. Lo que ocurre es que estamos en presencia de estos nuevos derechos que están tratando de converger, y que vamos a tratar de crear reglas más especializadas en qué casos sí, en qué casos no. Pasamos de un universo no regulado en donde todo se subía, no importaba si ponían información relacionada con, por ejemplo, aspectos. A mí me ha pasado que he visto en internet aspectos de juzgados, que alguien más subió la información de divorcios, que no tiene por qué estar esa información en línea, ¿no? A aspectos como los que ustedes plantean, de aspectos que tienen más que ver con índole histórica, en donde nos interesa saber quiénes eran esas personas con nombre y apellidos, y en donde es válido saber esos nombres y apellidos, ¿no? Entonces estamos de un supuesto no regulado a uno regulado, y a lo mejor en el regulado excesivamente regulado, y vamos a tener que encontrar una solución a esos casos, ¿no? Pero vamos a tener que esperar un poco a que los casos se empiecen a presentar y a empezar a actuar conforme lo digan las autoridades encargadas de hacer estas interpretaciones, ¿no? O sea, mi interpretación puede ser una, pero es mi interpretación como académico, ¿no? Y que a lo mejor yo la quiero hacer, o la voy a intentar hacer valer cuando esto llegue a decisión de parte de las autoridades judiciales. Pero en el ínter sí vamos a tener que estar viviendo esos casos y tratar de empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los argumentos para que prevalezca una apertura sin testar? Sí, ¿Y cuándo sí se tiene que testar, no? Bueno, en la actualidad nosotros estamos ya proyectando la implementación de un sistema precisamente para la protección de datos personales, porque efectivamente, como él dice, como el maestro dice, perdón, existen muchos datos en el archivo histórico, incluso del personal, algunas personas que tienen ya más de 50 años que no están en el instituto. Sin embargo, estamos obligados a protegerlos, sí, y que obran en archivos físicos. Y que obran en archivos físicos. Y aquí va incluso a aparecer esta tensión entre abogados e historiadores, ¿no? Que el abogado va a tratar de cumplir con lo que dice la ley porque es una norma jurídica vigente, y los historiadores que van a decir, bueno, pero es que si tú cubres eso ya no me dejas hacer mi trabajo, ¿no? Entonces vamos a encontrar con estas tensiones, y que yo vuelvo a insistir, una manera de tratar de solucionarlas es haciendo un primer ejercicio. Entonces, bueno, pues vamos a tener que trabajar con esta nueva, pero también al mismo tiempo es emocionante porque es la primera vez que se van a poner estas reglas, ¿no? O sea, digo, yo los invitaría a pensarlo desde esa lógica, que es la primera vez que se van a poner estas reglas y que vamos a tratar de, digamos,
asegurar en la medida de lo posible esta vida privada de las personas, pero que eso no destruya la construcción de nuestra memoria histórica, ¿no? Este reclamo me lo han hecho mis colegas historiadores en la Ibero y yo les digo, es que no, datos personales no es eso, es simplemente respetar la privacidad de alguien, pero al mismo tiempo permitir que se construya una memoria histórica, ¿no? Si la persona ya falleció, bueno, pues ahí, ¿qué caso tiene que estar protegiendo datos personales? ¿Okay, claro? Si ya está hecho público por otros medios, a lo mejor ya no se necesita estar haciendo la protección de los datos personales. En fin, cada caso es distinto y vamos a tener que empezar a operar bajo estas reglas de la casuística, ¿no? Sí. Tengo una duda. Sí. ¿Qué sucede en las situaciones, digo, esto tiene muy poco que entró en vigor, y qué sucede con lo previo, en el sentido de que, por ejemplo, para que se otorgue un beneficio a través de educación pública superior, se hizo un convenio hace algunos años con los beneficiarios de Prospera en Cedesol. Y entre la SEP y Cedesol se tiene un convenio de compartir padrones de beneficiarios para que puedan darle tanto uno como el otro beneficios, a los aspirantes, a las familias que tienen pocos recursos, en fin. Esto es un convenio previo, sí. Ya se tenía desde 2012, sí. Una cosa por el estilo. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Cómo llega esta ley? Pues van a tener que empezar a operar bajo una nueva ley. Antes se podían hacer esos convenios, a lo mejor ahora esos convenios ya no se van a poder hacer o se van a tener que hacer con otros requisitos, ¿no? A lo mejor va a haber convenios en los que el fundamento legal les autoriza llevarlos a cabo, pero a lo mejor habrá otros en donde ya no hay fundamento legal que les alcance y van a tener que pedir el consentimiento de las personas involucradas, ¿no? Entonces, va a tener que ser de aquí hacia futuro. Es difícil que se les sancione por algo que se hizo al amparo de una ley anterior, ¿no? Pues habría una aplicación retroactiva, ¿no? En perjuicio, no se puede hacer eso, pero sí se puede hacer hacia adelante, ¿no? Ver cuáles son esos convenios, porque es muy posible que los propios titulares de datos vengan y decir, oye, no, ¿por qué estás compartiendo esa información cuando yo no te lo autoricé, ¿no? Entonces van a tener que encontrar, como decíamos, un fundamento en la ley, y si no tienen el fundamento en la ley, pues van a tener algún problema, ¿no? En fin, todas estas cuestiones no nada más es del instituto, de muchas otras dependencias y entidades empiezan a surgir y van a empezar a surgir y van a empezar a surgir, pero de eso se trata esto, de crear una nueva cultura de protección de la privacidad y los datos personales, ¿no? Pero también sí. Hay una excepción a la ley, de sujetos obligados no se requiere consentimiento. Sí, pero ahí vamos a ver cómo se aplica, porque le han dado una aplicación muy extensa y a veces podemos pensar que como ciudadanos, y esto lo digo yo como ciudadano, pues esa excepción no les alcanza para tanto, ¿no? Entonces ahí es donde entramos ese nuevo universo de reglas, así partía, y es muy posible que esa disposición después pueda ser cuestionada, decir, oye, pues ¿por qué la información del Instituto Nacional de Antropología e Historia va a terminar en manos del CISEN? ¿Me queda claro? Bueno, sí. En el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, la interoperabilidad de estos sistemas lo permite. Nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos a capturar la información, se llega el tiempo que ya teníamos que cumplir, y al día siguiente nos damos cuenta que nuestra información tal cual, hasta con errores, está en bases de datos o está en sistemas o en la propia página de otras dependencias. Sí, y aquí se vuelve un problema, y aquí van a empezar a surgir casos, porque habrá gente en la que diga, yo no consentí esto, y entonces vamos a revisar los alcances de esas disposiciones legales. Es todo un universo nuevo en donde hay mucho trabajo por hacer, y bienvenidos todos, porque todos tenemos ya responsabilidades en esto, ¿no? Digo, a lo mejor a mí me corresponderá hacer el argumento en favor de privacidad, bueno, no tienes por qué estar compartiendo esa información en una plataforma, ¿no? Y habrá gente que me diga, no, es parte de la idea de un gobierno abierto en donde todo se comparte, y ahí es donde tenemos que estar, digamos, tratando de construir cómo permitimos la protección de la privacidad, pero al mismo tiempo facilitamos los elementos de un gobierno abierto, ¿no? Habrá que ver cada caso en concreto. Aquí sí hay algo muy importante, que a lo mejor la mayoría no lo conocemos. Cuando se empezó a digitalizar o a elaborar la declaración patrimonial en el 2002, pues nos decía, ¿quieres hacer públicos tus datos? No, pues sí. Y algunos no tuvimos o no tomamos el cuidado suficiente para decir, no estoy de acuerdo. Y ahorita los reclamos son para nosotros, porque ¿por qué lo publicaste? Tú lo publicaste. Y no fue por culpa o causa nuestra, sino usted o nosotros mismos, al elaborar nuestra declaración patrimonial, asentamos nuestra autorización. Y la Secretaría de la Función Pública
tiene esa base de datos publicada en su plataforma. Entonces aquí también había que establecer las medidas, ¿no? Ya, y aquí volvemos otra vez a, no pierdan de vista que hay derechos, el derecho de cancelación, el derecho de oposición. Pueden decir después ustedes, bueno, yo fui servidor público hace muchos años, ya no tengo nada que ver con el servicio público, ejerzo mi derecho a la cancelación y vamos a ver qué les dice función pública, ¿no? En fin, todas estas cuestiones, volvemos a lo mismo, estamos partiendo de un universo no regulado a uno regulado y donde muchas preguntas están en el aire y son pocas las respuestas que podemos darles, ¿no? Es parte de la construcción de una cultura de privacidad y protección de datos personales dentro de la construcción de una sociedad orientada hacia los derechos humanos, ¿no? Que permitan y al mismo tiempo permitan el ejercicio de otros. Bueno, vamos a seguir avanzando. En el encargado, ¿se acuerdan ustedes que ya lo habíamos mencionado? ¿Quién es un encargado? Bueno, pues un prestador de servicios que efectúa el tratamiento de datos personales a nombre y cuenta del responsable, ya lo habíamos como conversado. Aquí es importante que no pierdan de vista que puede ser una persona física o jurídica, pero el elemento fundamental es que tiene que ser ajena a la organización del responsable y que sola o conjuntamente con el responsable haga este tratamiento de datos personales. Volvemos a lo mismo que les decía yo anteriormente, no tiene poder de decisión sobre el alcance y el contenido del tratamiento de datos personales. Ese poder lo tiene el responsable, el otro solo opera bajo sus reglas y debe limitar sus actuaciones a lo que diga el responsable. Decir, bueno, yo hice esto porque hubo una instrucción de parte del responsable. El encargado tiene responsabilidades de acuerdo con la ley y son muy claras, ¿no? Tiene que seguir forzosamente las instrucciones del responsable, tiene que abstenerse, ¿no?, de tratar datos personales para finalidades no autorizadas. Oye, me voy a hacer de la base de datos del instituto, de una vez aprovecho para crear la mía y entonces después hacemos negocio. Pues no, obviamente que no, porque las finalidades para las cuales se contrató ese encargado no incluían esa cuestión. La implementación de medidas de seguridad tiene que tener medidas de seguridad ese encargado, no queda el argumento de decir, bueno, el responsable es el que tiene las medidas de seguridad, como yo soy el encargado no las tengo, pues no vale. La obligación también de informar en caso de vulneración a la seguridad de datos personales, si al encargado le sucedió esa vulneración, tiene que notificar al responsable y el responsable tiene que hacer todas esas notificaciones de las que ya hablamos al titular, a los organismos garantes. También tiene que guardar confidencialidad ese encargado. Tiene también la obligación de suprimir, fíjense muy bien, o devolver los datos cuando concluya esa relación con el responsable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el responsable es el que tiene ese poder de decisión de los datos personales. Entonces no queda el argumento de decir, bueno, ya que los datos llegaron a mi poder, pues me voy a hacer una copia de seguridad por cualquier cosa. Pues no, tienen que acatar lo que diga el responsable. Si el responsable dice, me entregas todo, no te puedes quedar con ningún dato personal, lo tienen que llevar a cabo. Y la abstención de transferir datos personales sin autorización. ¿Por qué es tan insistente la ley en todas estas obligaciones que tiene el encargado? Porque cuando hay una relación de responsable con encargado, esa relación no se tiene que notificarle al titular. El titular no puede decir, oye, yo me opongo a que tú contrates a fulanito como encargado. Esa objeción no cabe. ¿Por qué? Porque se presupone que entre ellos dos hay una relación jurídica y la ley está tomando todas las medidas para asegurar que todo el tratamiento de datos personales ocurra en un entorno seguro. Ahora, ¿cómo se asegura eso? Mediante el establecimiento de ciertas cláusulas, ¿no? El responsable, por ejemplo, debe autorizar expresamente los casos en los que el encargado podrá subcontratar servicios de tratamiento de datos personales, ¿no? Es un elemento importante. El responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura de cómputo en la nube cuando el proveedor cuente con políticas de protección de datos personales. Este es un caso, la ley ya nos habla de estos conceptos de cómputo en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que son servicios informáticos que hacen otras empresas, sobre todo para el almacenamiento de bases de datos. ¿Qué es la nube? La nube es una... ¿Es qué? ¿La nube qué es? ¿Es qué? ¿Es una nube? ¿De verdad creen que está la nube? Son servidores. Son servidores que están físicamente ubicados en las instalaciones de alguien. Ahora, ¿quién es ese alguien? Muchas veces son empresas que no sabemos dónde tienen los servidores de información. ¿Sí? Claro, nadie sabe dónde, por ejemplo, tiene Google sus servidores. Y es algo que Google nunca difunde.
Pero Google sí tiene políticas, a lo mejor de protección de datos personales, que a mí como institución sujeto obligado me permiten contratar servicios de cómputo en la nube con ellos. Así que, claro, no te voy a decir dónde están mis servidores, pero te aseguro que cumplo con toda la normatividad en materia de protección de datos personales. Es un caso en donde se pueden adherir los sujetos obligados a ese tipo de servicios de cómputo en la nube, ¿no? La nube es una ficción. No existe la nube donde ahí va toda la información, ¿no? Se va a servidores y esos servidores regresan la información. Pero hay compañías que se dedican a eso. No sé si ustedes han visto que ahora es más común en muchas instituciones subcontratar los servicios de correo electrónico con compañías como Google o Microsoft, ¿no? Ya los están perdiendo control sobre los correos institucionales internos y se los subcontratan a Google o a Microsoft, y en este caso lo que la ley nos dice, bueno, si son empresas que cumplen con principios de protección de datos personales, lo pueden llevar a cabo, ¿no? Es un caso también que se relaciona con el de encargado, ¿no? Y el responsable no está obligado a informar a los titulares sobre aquellas comunicaciones, lo que les decía, no se le tiene que decir a los titulares, oye, voy a contratar a ciertas compañías para llevar a cabo ciertos tratamientos de datos personales. No, ¿por qué? Porque la ley ha tomado todas las medidas necesarias para asegurar que esos tratamientos ocurren en un entorno seguro. Y bueno, ya estamos aquí en el concepto de transferencia. ¿Qué es la transferencia? Ya lo habíamos platicado, toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano realizada por persona distinta del titular, del responsable o del encargado. Las transferencias implican obligaciones para quien las lleva a cabo, y también nos dice la ley en qué casos, cuáles son estas obligaciones, ¿no? Dice, en caso de que se haga una transferencia se necesita el consentimiento del titular, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? La propia ley de datos personales nos la señala, ¿no? Deben formalizar la transferencia mediante la suscripción de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico. Se tiene que formalizar, se tiene que saber a dónde fueron a parar los datos personales, ¿sí? Que claro, mediante la suscripción de contratos, cláusulas contractuales. ¿Cuáles son las excepciones? Un poco lo que nos decía la licenciada. A veces hay transferencias que se hacen al amparo de la ley. Bueno, le voy a pasar la información. Digamos que ahí podemos cuestionar a lo mejor esas transferencias, pero esa es materia de otra tarde, ¿no? Pero digamos, si hay la autorización por ley, entonces la transferencia no necesita el consentimiento de las personas. Y muchas veces hay transferencias internacionales, ¿no? Que están previstas en tratados o solicitudes de autoridad extranjera. Hoy estamos persiguiendo tal delincuente que tiene un perfil criminal internacional, y entonces se hace esa cooperación en materia de datos personales, en materia de prevención del delito, ¿no? Entonces las transferencias no se necesita pedirle el consentimiento a los titulares de los datos personales. Son los casos de excepción en donde la ley nos dice, si está amparada por una ley del orden jurídico mexicano o por una solicitud internacional, parte de una autoridad internacional, pues a lo mejor en este caso se podría hacer la transferencia. Ahí aplican otros requisitos. Hay países que son muy conservadores, dicen yo no te voy a pasar mi base de datos. Hay otros que dicen pues sí, lo tengo que compartir, porque a cambio también ellos me van a compartir, ¿no? Entonces entramos a otros principios en materia internacional, principio de reciprocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que quiero que quede claro, es que si se va a haber una transferencia tiene que contar con el consentimiento, a no ser que operen estas excepciones que nos establece la ley, ¿no? Y cuando se hagan esas transferencias, el responsable le tiene que comunicar al receptor de la transferencia cuál es, digamos, el aviso de privacidad, ¿no? Que es lo que ellos también tienen que respetar en este caso de la protección de los datos personales. Ahora, la ley también nos habla de ciertos mecanismos preventivos. ¿Y a qué se refiere eso? Que los titulares pueden tomar, perdón, los sujetos obligados, los responsables pueden tomar medidas proactivas para empezar a proteger los datos personales y no esperarse a que ocurran violaciones, vulneraciones a la seguridad de los datos, violaciones a la protección de los datos personales. Y la ley nos habla de dos tipos de mecanismos preventivos, que una es la evaluación de impacto en la protección de datos personales. A nivel internacional esto se conoce como evaluación de impacto a la privacidad. Ahorita voy a explicar por qué esa denominación internacional es más afortunada que escogió el legislador mexicano. Y también la ley nos habla de que las organizaciones, las dependencias, entidades, los sujetos obligados, los responsables, pueden adoptar esquemas de mejores prácticas. ¿Y con eso qué quiere decir? Que son esquemas voluntarios que ellos mismos utilizan para mejorar la protección de datos personales. En el caso de la evaluación de impacto en la protección de datos personales, bueno, es un documento en el que establece, ¿no? Mediante el cual el responsable que pretende poner en operación, modificar políticas públicas
programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología, y aquí viene una parte clave, que implique un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, dice, hace una valoración de los impactos reales respecto de dicho tratamiento a efecto de identificar y mitigar riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de los titulares, así como los deberes de ese responsable y en su caso encargado. Vamos a poner un ejemplo concreto. Si ustedes el día de mañana dicen, bueno, vamos a hacer la identificación de los empleados a través del uso de las 10 huellas digitales de las manos, eso generalmente va a implicar una invasión, son medidas más invasivas, va a afectar la privacidad de esa persona. Entonces, en ese documento, el responsable lo que hace es determinar, bueno, vamos a hacer esto, va a tener este impacto en la privacidad, va a tener este impacto en la protección de los datos personales, pero a cambio vamos a obtener todos estos beneficios. ¿Sí queda claro? Entonces hace esa evaluación de impactos y entonces se hace un análisis, es decir, bueno, vamos a ser tan invasivos, pero a cambio vamos a lograr todos estos beneficios. Y ese es un mecanismo preventivo que prevé la ley. Ahora, ¿qué va a pasar con estas evaluaciones? Tienen que cumplir con los requisitos que diga el INAI y digamos que de manera no vinculatoria el INAI puede darles opiniones respecto de esas evaluaciones. ¿Por qué? Porque puede haber casos en donde los titulares digan yo no estoy de acuerdo con esa recopilación de datos personales y lo pueden cuestionar. Yo no estoy de acuerdo con que creen una cédula de identidad ciudadana donde me pidan el iris del ojo y las 10 huellas dactilares. ¿Les suena familiar? Bueno, eso sucedió en una época donde no teníamos esta ley, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que se generan? Bueno, pues debe de realizar y presentar ante el organismo garante, en el caso de ustedes sería ante el INAI, una evaluación de impacto a la privacidad o a la protección de datos personales cuando pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique un tratamiento intensivo o relevante. Ese es el criterio que nos da la ley, tratamiento intensivo o relevante, ¿no? Pero piensen ustedes también desde la lógica de la privacidad. Toda esta información que ahora vas a solicitar va a tener un impacto muy fuerte en la vida privada de las personas. Vas a hacerte información que anteriormente no te hacías, vas a ver un impacto y por lo tanto tienes que establecer todo esto, ¿no? Presentar ante el organismo garante esa evaluación. ¿Y qué es lo que ocurre? El responsable tiene 30 días hábiles antes de la puesta de operación para presentar eso ante el organismo garante, o sea, ante el INAI en el caso de autoridades federales, y el organismo garante tiene 30 días para emitir recomendaciones no vinculantes. Esto es muy interesante porque el INAI puede decir, bueno, pues esta es mi recomendación, yo considero que está siendo excesiva tu recopilación, tu tratamiento de datos personales, la recopilación de estos datos, no te recomiendo que lo hagas. A lo mejor esa autoridad dice, bueno, yo lo necesito hacer porque esa es la medida que necesito funcionar, digamos, ahora. Como no es vinculante, entonces, digamos, pueden llevarlo a cabo, pero si ya hay una opinión del INAI en el sentido de que pues, está siendo demasiado desproporcionado, pues ya saben más o menos en qué sentido van a venir las resoluciones que sí son vinculantes, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mecanismo de prevención. Y las mejores prácticas, ¿qué es eso? Dice, el responsable puede adoptar en lo individual o con el acuerdo de otros responsables esquemas de mejores prácticas encaminados a cumplir con las obligaciones que la ley impone. Esto es muy claro, por ejemplo, en el caso de sectores, en el sector salud, en el sector financiero, donde varias instituciones, a lo mejor aquí podemos pensar en el sector cultura, que es en donde está inserto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como también está el CONACUL, la Secretaría de Cultura, otras, el Instituto Nacional de Bellas Artes, etcétera. Digamos, se hacen un análisis conjunto y establecen unas mejores prácticas. ¿Y qué tienen por objeto esas mejores prácticas? Bueno, pues elevar el nivel de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque a lo mejor las bases de datos que maneja el INBA, que maneja el INAH, son similares o guardan mucha relación y se pueden establecer de esa manera conjunta. Ahora, no tiene que ser establecidas de manera conjunta. También un responsable en lo individual puede establecer estos esquemas de mejores prácticas. Y estos son los criterios que les van a decir cuándo se pueden establecer y cuándo no. Bueno, pues cuando se trata de armonizar el tratamiento de datos personales en un sector específico, ¿no? Facilitar el ejercicio de derechos ARCO por parte de los titulares. A lo mejor son instituciones similares y en una institución piden más datos que en otras para obtener el mismo resultado, bueno, pues con ese tipo de mejores prácticas se puede eliminar, digamos, estas dobles cargas para los particulares, ¿no? Que tienden a facilitar las transferencias de datos personales, completar las disposiciones previstas en la normatividad de datos
o sea, que estas mejores prácticas tienden a complementar, pues, o sea, hacer mejor la protección de los datos personales y también demostrar ante el organismo garante el cumplimiento de esa normatividad, ¿no? Entonces, lo que se trata en este sentido de mejores prácticas es optimizar la seguridad de los datos personales. ¿Por qué? Porque al momento de que se optimizan, pues se vuelven, digamos, hay un mayor respeto hacia la privacidad de las personas, ¿no? Ahora, estas mejores prácticas, como les decía, generan ciertas obligaciones, ¿no? Debe de obtener una validación o reconocimiento de sus mejores prácticas por los organismos garantes. ¿Qué se necesita para obtener ese reconocimiento? Bueno, cumplir con los parámetros que emitan estos órganos garantes, notificar dichos esquemas para su validación e inscripción en el registro. La ley nos habla de que va a haber un registro de estas mejores prácticas y aquí viene una cuestión importante. El organismo garante debe emitir unas reglas de operación de los registros. Esto hoy por hoy todavía no se ha dado porque la ley tiene muy poco tiempo, entonces estamos todavía en esta fase de entrada en vigor de la ley, donde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos tiene que emitir estas reglas de operación y hasta en tanto no sean emitidas estas reglas de operación es que se van a poder registrar estos esquemas de mejores prácticas, ¿no? Estamos todavía en esta fase de actualización, de emisión de normatividad, pero bueno, es importante que ustedes sepan que se pueden establecer estos esquemas de mejores prácticas. Ahora, estos derechos ARCO que ustedes ya conocen, que los hemos platicado a lo largo de esta exposición, ¿cuáles son estos derechos ARCO? Bueno, pues acceder a los datos personales, rectificarlos, cancelarlos, oponerse. Estos derechos comparten esta idea que les decía hace unas horas, ¿no? Que si ustedes como sujeto obligado no permiten este acceso, rectificación, cancelación, harían un manejo injusto de la información, estarían faltando ese deber de respeto de la autonomía, de la dignidad, de la vida privada de las personas. Y la ley incorporó ahora un nuevo derecho que aparece ya en los nuevos instrumentos normativos en materia de datos personales, que es la portabilidad de esos datos personales. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces hay datos personales que están en un formato, sobre todo en medios electrónicos, que muchas veces las personas quieren llevarse los datos en ese formato para hacerlos válidos o usarlos en otras dependencias, entidades, en otras empresas, ¿no? Y tienen derecho a eso, a esa portabilidad, a cambiar, digamos, el registro que se tiene de datos personales de un lado a otro. Ahora, los derechos ARCO tienen una lógica muy especial porque fíjense, pueden ejercerse en cualquier momento, es un ejercicio de tipo gratuito, solo le pueden cobrar a los titulares los costos de reproducción. El ejercicio de uno no es requisito del otro, sino que puede hacerse de manera simultánea. Oye, quiero acceder a mis datos personales, pero también quiero corregirlos. Quiero hacer un ejercicio de mi derecho de rectificación, ¿no? Entonces no se vale decir, bueno, primero tienes que acceder y si no hay un acceso no te puedo dar el derecho de rectificación. No, así no funciona la ley. Pueden darse el ejercicio de estos derechos de manera simultánea, uno no es condición del otro, ¿no? El titular debe presentar ante la unidad de transparencia la solicitud de ejercicio de derechos ARCO, ya sea mediante un escrito libre, nos dice la ley, medios electrónicos o cualquier otro medio que determine el organismo garante, ¿no? Es posible que a lo mejor se hagan formatos a partir de los cuales se utilicen y se haga el ejercicio de estos derechos. No lo sabemos, tenemos que ver cómo empieza a materializarse esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene que señalar el titular? Tiene que señalar elementos que permitan una interacción con digamos, el responsable, por ejemplo, cuál es su nombre, su domicilio, cualquier otro medio para recibir notificaciones. Y el segundo requisito es muy importante, que acrediten su identidad o personalidad e identidad de su representante. ¿Por qué? Porque los datos personales solo se le pueden entregar a quien se dice titular de esos datos. Así que, claro, este requisito es fundamental. Tú dices que te llamas de esta manera, demuéstrame que te llamas de esta manera, para que entonces ya yo te pueda dar acceso a esos derechos ARCO, ¿no? El área responsable muchas veces de que trata los datos, pero este no es un requisito, dice de ser posible, díganos en qué área, qué unidad administrativa puede tener los datos personales, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto a los cuales se busca ejercer los derechos ARCO, pero ojo, aquí no aplica para el derecho de acceso, ¿no? Muchas veces no se puede saber exactamente con claridad cuáles son los datos personales que una organización tiene y entonces por eso nos dice la ley, pues simplemente quiero tener acceso a mis datos personales a ver cuáles son los que tiene, ¿no? Cualquier otro documento que facilite la localización de los datos personales, la modalidad de entrega que prefiera, muchas veces dicen yo quiero que me entreguen los datos personales en un formato electrónico para que yo también los pueda utilizar frente a otras, digamos, organizaciones, ¿no? Si falta alguno de estos requisitos, el responsable debe subsanarlos cuando sea posible y si no es posible subsanarlos, tiene 5 días, puede prevenir
al titular y el titular tiene 5 días para subsanar esa omisión. Si algo de estos requisitos que nos marca la ley les falta, ¿no? El titular tiene 5 días. Ahora, entonces si hacemos un pequeño esquema, pues podemos ver ciertos plazos, que era lo que nos decía la licenciada hace un momento. Bueno, el particular puede en cualquier momento presentar su solicitud, pero los sujetos obligados tienen 20 días hábiles para responderla. La ley nos habla de una ampliación, que puede ser hasta de 10 días hábiles más para dar respuesta a la solicitud. Ahora, una vez que se dio respuesta a la solicitud y dicen, es procedente el ejercicio de tus derechos a algo, es procedente rectificarlos, es procedente cancelarlos, etc., tienen 15 días hábiles para hacer efectivo esos derechos. ¿Sí queda claro? Para hacer efectivos los derechos a algo por el responsable. Entonces tiene que abrir un periodo de 15 días para que esa persona pueda hacer, digamos, esa corrección, esa cancelación, lo que esté en cuestión. Ahora, ¿cuándo no procede el ejercicio de los derechos a algo? Y luego muchas veces les gusta mucho para negar el ejercicio de los derechos a algo, y yo los invitaría a que no sea esa la lógica, sino que al contrario, que siempre permitan el ejercicio de los derechos a algo. Bueno, no procede en qué casos. Cuando el titular no está debidamente acreditado, no te está demostrando que quien dice ser lo es, no estén en posesión del responsable, estos datos personales yo no los tengo, exista un impedimento legal, cuando se lesionen los derechos de un tercero, también nos dice la ley, no puedo darte estos datos personales, ¿por qué? Entonces se afectaría el ejercicio de otros derechos. Dice la ley, se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita su rectificación, cancelación o oposición. La cancelación o oposición haya sido previamente realizada, ya ejerciste estos derechos, luego entonces no te los puedo conceder. Que ustedes no sean la autoridad competente, que sea necesaria, digamos, el no conceder el ejercicio para proteger intereses jurídicos de ese mismo titular, para dar cumplimiento a obligaciones legales del titular, y sea necesario para mantener la integridad, estabilidad y permanencia de México, nos dice la ley, y que esta información se trate de información otorgada al responsable por entidades financieras, no procede, en ese caso no se puede usar a un responsable para acceder a información que está o el origen son de las entidades financieras. Todos estos supuestos de excepción, habrá algunos que no les apliquen a ustedes, habrá otros que sí, digamos que es parte del ejercicio que nos impone la nueva ley, que es estar regresando y verificar en qué casos procede, en qué casos no procede el ejercicio de los derechos algo. Ahora, ya hablando de los recursos de revisión, ¿se acuerdan que dijimos, había unos conceptos, figuras claves, dijimos cuáles son los organismos garantes? Los organismos garantes lo que van a hacer es conocer este recurso de revisión. ¿Quién hace valer el recurso de revisión? Es un titular que va a la unidad de transparencia y que no está satisfecho con la respuesta que le dio la unidad de transparencia, no está satisfecho con la resolución del comité de información y comité de transparencia, ahora se llama, perdón, y tiene un plazo de 15 días para hacer valer ese recurso de revisión. Ahora, ¿en qué casos procede? Fíjense muy bien. Bueno, cuando se clasificó indebidamente como confidenciales datos personales, dicen ustedes, bueno, es que no te puedo dar acceso a esos datos personales. ¿Por qué no? Si son míos. Bueno, porque son información confidencial. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa clasificación, ¿no? Se declare su inexistencia, se declare la incompetencia del responsable. Me declaro incompetente para conocer esta solicitud. Bueno, ¿por qué te declaras incompetente? Claro que eres competente, tienes los datos personales, yo sé que los tienes. Ahí procede ese recurso de revisión. Se entreguen datos personales incompletos o que no correspondan a los solicitados. Bueno, me llamo Diego García y me entregaron los datos personales de Guillermo García, no soy esa persona. Bueno, pues puedo hacer valer mi inconformidad, este recurso de revisión ante el organismo garante. Se niegue el acceso, y este es el más sensible, fíjense muy bien, se niegue el acceso, rectificación, cancelación o oposición de datos personales. Están negando el derecho, entonces entra en la segunda revisión, que es el organismo garante, y empieza a revisar lo que ese responsable hizo. ¿Sí queda claro? Entonces aquí viene, esto es muy importante porque alguien más va a revisar lo que ustedes hicieron. Y van a decir, ¿sabes qué? Te equivocaste, aquí sí procedía. O la otra cuestión, que les confirmen, ¿no? ¿En qué otros casos no procede? Cuando no se dé respuesta al ejercicio de los derechos ARCO en los plazos establecidos por ley. Oye, lleva 40 días y no me han respondido. Bueno, pues tienen derecho a hacer valer el recurso de revisión. Se entreguen datos en modalidad o formato no solicitados. Se inconforma el titular por los costos de reproducción. Me están cobrando 50 pesos por cada hoja. Pues puede ser materia de recurso de revisión, ¿no? Se obstaculiza el ejercicio del derecho salvo a pesar de ser procedente, me están poniendo dificultades para que yo pueda cancelar mis datos personales. Bueno, puede ser materia de la revisión. No se le tramite una solicitud para el ejercicio de derechos salvo. Pues no, fíjate que no te voy a dar trámite a tu solicitud. ¿Por qué? Porque eres un grosero.
Porque en ese tono no me puedes pedir los datos personales. Bueno, pues tengan cuidado, porque entonces les pueden promover el recurso de revisión. Y en los demás casos que impongan las leyes. Ahora, hay algunos aspectos procesales que no deben perder de vista. Que una vez admitido, digamos, el recurso de revisión, la ley nos obliga a tratar de establecer una conciliación. Así que aclarar una conciliación entre el responsable y el titular de los datos. Siempre dicen que es mejor un buen arreglo que ¿qué? Que un mal pleito, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la lógica que sigue. Un mal arreglo que un buen pleito. Bueno, pues es más o menos la lógica que sigue la ley. Trata de conciliar y la ley nos dice, en caso de que no se puedan conciliar, entonces ya inicia formalmente el recurso de revisión, la parte procesal del recurso, ¿no? Y dice, tiene 40 días para resolver con una posibilidad de ampliarlo 20 días. Tiene 5 días hábiles para prevenir al titular en caso de que alguna información no esté completa y el titular a su vez tiene 5 días para subsanar la omisión y tiene que aplicar la suplencia de la queja. Y aquí volvemos a rescatar esta idea de que estos organismos garantes también tienen que pensar en el ciudadano como una persona que no domina los aspectos burocráticos y que tienen que ponerse en los zapatos de esas personas y tienen que subsanar esas deficiencias que puedan tener sus quejas, ¿no? Ahora, ¿qué pueden hacer los organismos garantes en un recurso de revisión? Bueno, pues pueden sobreseerlo cuando sea improcedente. No procede el recurso de revisión, se sobresee. Entonces, bueno, es una posibilidad. Después, ¿qué puede pasar? Como les decía, en un recurso de revisión lo que va a hacer la autoridad del organismo garante es revisar lo que ustedes hicieron y muchas veces esa revisión puede ser en el sentido de que confirmen la respuesta que originalmente dieron o, aquí viene la parte interesante, la revoquen o la modifiquen. ¿Sí queda claro? Y entonces les instruyan a hacer algo que originalmente no llevaron a cabo los sujetos obligados, ¿no? Oye, no le entregaste, no le otorgaste, no permitiste el acceso de esta persona a sus datos personales, te revoco. Es que no los tengo. No, pues claro que los tienes porque en tu base de datos tal, yo sé que ahí están. Y el particular lo demostró. Entonces te ordeno a que le otorgues el acceso a sus datos personales, revocar o modificar la respuesta. Pueden también ordenar la entrega de los datos personales, ¿no? A lo mejor una clasificación indebida, oye, clasificaste de una manera equivocada, entrégale los datos personales, ¿no? Establecer, fíjense muy bien, los plazos y términos para el cumplimiento. Tienes tantos días para cumplir con, digamos, la entrega o el ejercicio de estos derechos algo. Otro elemento importante es que el órgano garante puede dar vista al órgano interno de control cuando se percibe un incumplimiento de la ley. Bueno, pues resulta que en la revisión que hizo, en ese recurso de revisión se descubrió que no había avisos de privacidad, ¿no? O que no se tenían medidas de seguridad adecuadas. Bueno, se puede dar vista al órgano interno de control y aquí ya las cosas empiezan a tomar otro tono, ¿no? ¿Por qué? Porque el órgano interno de control pues es un órgano ¿de qué tipo? Es un órgano sancionador, ¿sí queda claro? Y puede establecer sanciones a responsabilidad, puede establecer responsabilidades a servidores públicos. Y una parte muy importante del recurso de revisión puede ser impugnado por los titulares ante el Poder Judicial de la Federación. Y esto es muy, muy importante porque este es el vehículo de entrada para que el Poder Judicial intervenga en estas materias. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacía usted, es muy posible que todos estos asuntos lleguen hasta esta instancia, que ese titular lleve el asunto al Poder Judicial y el Poder Judicial incluso dé una interpretación distinta, ¿no? Entonces, nos abre la puerta a los titulares para que estos asuntos también lleguen a una interpretación hecha por jueces, no solo por autoridades administrativas, ¿no? Me parece que es muy relevante. Ahora, el recurso de inconformidad, que solo lo tiene el INAI, recuerdan ustedes, solo el INAI conoce el recurso de inconformidad. ¿Y qué quiere decir el recurso de inconformidad? Procede contra una resolución emitida por un órgano garante estatal. ¿Se acuerdan de esta idea? Emitida en un recurso de revisión que se vuelve el INAI como una autoridad de segunda instancia, ¿no? Se hace valer por el titular ante el organismo garante que emitió la resolución o bien directamente van ante el INAI. Se tienen 15 días para hacer valer el recurso de inconformidad. El organismo garante debe remitir el recurso junto con las constancias del procedimiento, que es lo que hace entonces el organismo garante, envía todo el expediente ante el INAI y el INAI empieza a conocer el asunto. Ahora, ¿en qué casos procede? Cuando se clasifiquen indebidamente los datos personales y ese organismo garante confirmó, se declara la inexistencia, se declara la negativa de datos personales. Hay algunos aspectos procesales que cambian, son muy parecidos el recurso de revisión y el recurso de conformidad, pero hay algunos aspectos procesales que cambian. El primero es que tiene solo 30 días el INAI para resolver, aunque puede tener una ampliación de 30 días más. Se respeta el plazo de los 5 días hábiles para prevenir al titular en caso de que falte alguna información.
Pero aquí el titular tiene 15 días hábiles para subsanar la omisión. No son 5, tiene 15 días. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un procedimiento mucho más complejo, ¿no? Se tiene que aplicar también la suplencia de la queja. Tiene que poner a disposición de las partes, fíjense muy bien este elemento, tiene que poner a disposición de las partes las actuaciones tras concluirse la etapa probatoria. Entonces, ¿esto qué les garantiza? Un debido proceso. ¿Por qué? Porque tanto el titular como el organismo garante puede decir lo que a su derecho convenga, puede argumentar ciertos elementos y por eso dice la ley, tiene 5 días hábiles para presentar alegatos. Entonces, tanto ustedes como institución, tanto el organismo garante, el organismo garante puede llegar a decir, yo analicé este asunto bajo estas perspectivas y bajo estas leyes y esto es conforme yo lo resolví, y el titular puede decir, bueno, sí, es cierto, pero a este organismo garante le faltó considerar todo esto, ¿no? Entonces, fíjense, es una etapa procesal en donde las dos partes están, digamos, en la misma equidad y pueden hacer valer sus alegatos ante el instituto. Ahora, ¿qué puede hacer el INAI? Pues puede sobreseer el recurso de inconformidad por ser improcedente, puede confirmar la resolución del organismo garante, decir, bueno, lo que hizo el Instituto de Transparencia de Tabasco estuvo apegado con lo que dice la ley, o puede revocar o modificar la resolución del organismo garante, decir, bueno, el Instituto de Chihuahua faltó a su deber en esta y en este sentido, y fíjense muy bien, porque la resolución del INAI lo que va a hacer es obligar a ese organismo garante a emitir una nueva resolución con los parámetros indicados. ¿Esto qué quiere decir? Que el INAI no emite una resolución, sino que le ordena al Instituto Garante a emitir una nueva resolución con estos parámetros. Y aquí vemos una especie de respeto a la autonomía de los estados, de decir, bueno, ellos tienen su organismo garante, yo lo único que le voy a decir es, faltó en tu apreciación estos elementos, emite una nueva resolución considerando A, B y C. ¿Sí que claro? Digamos que empieza a haber como una especie de respeto digamos, a esta autonomía de los estados. También pueden establecer plazos y términos para el cumplimiento, así como los procedimientos para su ejecución, dar vista al órgano interno de control en caso de que se detecten la presunta comisión de responsabilidades, y otro elemento importante, que la resolución del INAI en un recurso de inconformidad puede ser impugnada ante el Poder Judicial de la Federación por el titular, nada más por el titular. ¿Sí que claro? Entonces, el titular no está de acuerdo con la resolución del organismo garante, se va ante el INAI, tampoco está de acuerdo con la determinación del INAI, se puede ir al Poder Judicial de la Federación. Entonces, esto me parece importante porque cada vez que entra a conocimiento del Poder Judicial se pueden establecer nuevos criterios de interpretación desde el punto de vista judicial. Ya estamos acercándonos hacia el final, que es la facultad de verificación. ¿Qué quiere decir esto, la facultad de verificación? Y es algo que también la ley le concede a los organismos garantes, y es que tiene esa función de vigilancia y verificación de cumplimiento de la ley. ¿Y esto qué apunta? A que no se tienen que esperar a que exista un recurso de revisión para, digamos, revisar lo que hizo una dependencia o entidad, un sujeto obligado, un responsable. Pueden hacerlo, el INAI, que es lo que hace, o el organismo garante de que se trate, va y revisa cómo está llevando a cabo, digamos, o cómo están cumpliendo las obligaciones previstas en la ley esas, digamos, responsables, ¿no? Ahora, la verificación puede iniciarse de dos maneras, de oficio o a través de una denuncia. De oficio es cuando el INAI o cualquier organismo garante dice, cuenta con indicios que hagan presumir la existencia de violaciones a datos personales. Oye, tal dependencia, tal sujeto obligado está llevando a cabo, está recopilando unos datos personales que realmente no debería. Y nadie ha dicho nada. Bueno, pues esas personas pueden ir, presentan una denuncia ante el organismo garante, y el organismo garante, ¿qué es lo que hace? Se sustituye en todos nosotros como ciudadanos, actúa como una función de ombudsman, fíjense muy bien, entrar a trabajar. ¿Sí que claro? A mí me parece excesivo. Bueno, pues a mí también me parece excesivo. Entonces voy, presento una denuncia ante el organismo garante, y el organismo garante va a ejercer esta facultad de verificación y va a verificar que efectivamente esos tratamientos de datos personales cumplen con lo que dice la ley. Ahora, fíjense muy bien, porque la verificación implica meterse al interior de una organización, ¿no? Y tiene que entrar ese organismo garante con una orden escrita que funde y motive su procedencia. Tiene que haber un documento escrito donde diga, voy a ejercer, digamos, esta facultad de verificación porque presumo el incumplimiento de las obligaciones previstas por la ley. La facultad de verificación tiene una duración máxima de 50 días, no puede ser que estén de manera permanente revisando la actuación de un sujeto obligado.
Ahora, fíjense muy bien, dice, puede requerirle al responsable información vinculada con las presuntas violaciones a la ley o visitarlo en donde estén sus bases de datos. La facultad de verificación implica eso, trasladarse físicamente a donde tienen almacenadas las bases de datos y verificarlas. Es decir, bueno, a ver, tienes establecidas medidas de seguridad, quién tiene acceso a esas bases de datos, qué datos está recopilando, pueden revisar todo, ¿no? Ahora, aquí viene otra parte muy importante. Pueden hacer uso de medidas cautelares en caso de daño inminente o irreparable en materia de datos personales. Medidas cautelares, que quiere decir que pueden detener incluso el uso o el tratamiento de datos personales en tanto se decide si esos datos, digamos, están cumpliendo con lo que dice la ley, ¿no? Dice la ley que se pueden establecer esas medidas cautelares en caso de daño inminente o irreparable. Es que si sigues tratando esos datos personales vas a ocasionar un daño. Entonces la medida cautelar podría implicar el detener un momento en lo que nosotros terminamos la facultad de verificación. Y la facultad de verificación concluye con la resolución que emita el INAI o el organismo garante, porque los dos tienen esta facultad, la cual establecerá las medidas que deberá adoptar el responsable. Entonces, si al final se ejerce una facultad de verificación del organismo garante, ya sea el INAI o cualquier organismo garante de los estados, dice, están cumpliendo con todo lo que dice la ley, eso lo asienta en esa resolución y termina el asunto. Pero puede darse el caso de que ese organismo garante detecta ciertos incumplimientos a la ley, dice, tienes que tomar estas medidas para que vuelvas a estar, en sintonía con lo que establece la ley. Entonces, esta es la facultad de verificación. Es una de las facultades más importantes y que es elemental para lograr una adecuada protección de datos personales. A nivel internacional, esto es lo que hacen casi todas las autoridades. Verifican cuando hay sospechas de que alguien está haciendo tratamientos de datos personales que pueden comprometer, la vida privada, la autonomía de las personas, entran a conocer, a verificar que todo se esté llevando a cabo de manera adecuada. Y al final emiten una resolución. ¿Sí queda claro? ¿Qué puede pasar con estas resoluciones? Pues también puede ser, pueden también incluso llegarse a impugnar, pues, pero al final de cuentas se emite una resolución donde se establece, esta cuestión. Y al final, aquí yo puse la facultad de verificación, es que puede iniciarse voluntariamente, no es técnicamente una facultad de verificación, sino que es el caso de auditoría. La ley nos contempla que los sujetos obligados pueden voluntariamente someterse a revisiones por parte de las autoridades y se trataría de un caso de auditorías voluntarias. Oye, no estoy seguro si estoy cumpliendo con lo que dice la ley, entonces invito a la autoridad, al organismo garante, a que verifique mis procedimientos y me diga en caso de que yo tenga alguna duda, ¿no? Entonces se pueden hacer esas auditorías de manera voluntaria. Ahora, ¿qué pasa cuando los organismos garantes, como el INAI o cualquier otro organismo estatal, pueden imponer ciertas medidas de apremio? ¿Cuáles son las medidas de apremio? Estas medidas de apremio son distintas a las medidas cautelares. Las medidas de apremio son aquellas medidas orientadas para que efectivamente se cumplan las resoluciones que dicta tanto el INAI como los organismos garantes, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas de apremio? No quieres cumplir con mi resolución, entonces voy a hacerte una amonestación pública, ¿no? Son medidas que también están establecidas en otros ordenamientos jurídicos y la ley establece estas medidas para asegurar que las resoluciones de los organismos garantes sean cumplidas. Otra medida de apremio es una multa. No quieres cumplir con la resolución, ya te dije que tienes que entregar esos datos personales y si no cumples, entonces te voy a imponer una multa equivalente que puede ser de 150 hasta 1500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En caso de reincidencia, la ley nos dice se puede multar hasta por el doble. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer esto? Es enfocarse hacia un cumplimiento efectivo de las resoluciones que se emitan en materia de datos personales. ¿Sí queda claro? Bueno, deben aplicarse, implementarse esas medidas de apremio en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de que el infractor sea notificado. Te notifico que te voy a aplicar una medida de apremio y tienen 15 días para aplicar esas medidas de apremio. Se debe considerar la condición económica del infractor, o sea, bueno, pues hay sujetos obligados que son más pequeños, hay otros que son más grandes, que su capacidad económica es distinta. Bueno, las multas van a ir en función de eso. Y otra cuestión, que las medidas de apremio pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación o el Poder Judicial de los estados cuando se trate de organismos garantes en el ámbito local. Y ya finalmente, para ir concluyendo, la ley nos establece todo un capítulo de sanciones. Todo esto que les he estado diciendo esta mañana tienen sanciones en caso de que incumplan con la ley, ¿no?
son diversas las sanciones ante el incumplimiento de lo que dice la ley. No tienen que saberse específicamente todas, pero tengan cuidado, tienen que revisarlas, tienen que conocerlas, tienen que entender cuáles son estas sanciones, que si no cumplen con el establecimiento del documento de seguridad del sistema de gestión de la información, van a haber sanciones por el no hacerlo. Si hay un incumplimiento de la emisión del aviso de privacidad, puede haber sanciones ante ese incumplimiento. Sí que claro, de todo puede haber sanciones, y eso se hace a través del capítulo de sanciones que establece la ley. Ahora, las sanciones de carácter económico no pueden cubrirse con recursos públicos. ¿Esto qué implica? ¿Quién los va a pagar? El servidor público, ¿sí queda claro? Entonces, aquí llamo mucho la atención de todos ustedes. Si ustedes ocasionan un incumplimiento de la ley, es posible que lo tengan que pagar con sus propios recursos económicos. ¿Por qué? Porque la ley nos dice no pueden cubrirse sanciones económicas con recursos públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si todo se sigue, se va a poder determinar quién incurrió en responsabilidad. Y no son las sanciones económicas, las van a tener que pagar ustedes de su patrimonio, sino que también se puede dar vista al órgano interno de control, ¿no? A las autoridades competentes, no solo uno de ellos puede ser el órgano interno de control, pero pueden ser otras para que impongan esas sanciones. Y en el caso de las infracciones a la ley, también pueden dar lugar a sanciones del orden civil, penal o de cualquier otro tipo, ¿no? Muchas veces la divulgación de datos personales pueden ocasionar otro tipo de sanciones, como puede ser, por ejemplo, un daño moral, que alguien se sienta afectado en su patrimonio moral, y eso a la larga puede dar inicio a otro tipo de juicios donde se busquen otro tipo de indemnizaciones, o también pueden dar lugar a responsabilidades de tipo penal, ¿no? Entonces la ley establece ciertas sanciones de tipo administrativo, pero eso no quiere decir que las conductas que configuran esas sanciones no den lugar a otro tipo de sanciones de tipo civil o penal, ¿no? Entonces esto es muy importante que no pierdan de vista que hay sanciones de tipo administrativo que son las que establece la ley, pero sus mismas conductas pueden dar lugar a sanciones de tipo penal, ¿no? Entonces no pierdan de vista esta cuestión. Estamos casi por concluir. Ahorita nada más quisiera dar alguna pregunta muy rápida. ¿Hay alguna duda, pregunta para tratar de disiparla? Tenemos unos 5 o 7 minutos. Si no, voy a leerlas para ustedes, para nuestros amigos que nos acompañan del interior. A lo mejor estas preguntas pueden ser ilustrativas, ¿no? Nos preguntan alguien del Estado de México, troles versus bots. En México, ¿hay castigo para los que espían con software y artefactos? Sí, claro que hay castigos en la medida que se configuran violaciones a lo que dice la propia ley. También hay castigos porque esos espionajes son violatorias de derechos de protección de datos personales, pueden violar la privacidad de las personas, y eso da lugar a sanciones, ya sea de las que enmarca la propia Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, o cualquier otra sanciones que marca la legislación civil o penal. Nos preguntan desde Chiapas si un sujeto obligado puede solicitar información a un sindicato. Pues más que nada, como están estructuradas las leyes, es que sea una persona física la que haga esas solicitudes de información, ¿no? Aquí dice, un sujeto obligado puede solicitar información a un sindicato. No queda claro si se refiere a datos personales de los agremiados del sindicato, ¿no? No me queda muy claro. Puede solicitar información a un sindicato, o la pregunta se refiere a operaciones del sindicato. Como que no me queda muy clara esa pregunta, ¿no? Otra persona desde Zacatecas, ¿existe sanción por la pérdida o vulneración de los datos personales? Creo que ustedes ya pueden dar esa respuesta. Por supuesto que existe esa sanción, y ustedes como servidores públicos, si entran en contacto de ese manejo de datos personales, van a ser acreedores a sanciones, las sanciones que establece la ley, ¿no? Entonces, por eso a ustedes como servidores públicos que manejan datos personales les interesa mucho que se establezca ese sistema de gestión y ese documento de seguridad, porque va a ser lo que les va a dar las reglas del juego, ¿no? Y ya por último hacen otra pregunta desde el centro INA en Oaxaca: y si no se subsana entre los 5 días, ¿qué pasa con esa omisión de requisitos? Bueno, pues sí, la ley nos dice que 5 días, y entonces en caso de que no se subsane la omisión, pues a lo mejor ya no se le procedería, digamos, el ejercicio de esos derechos ARCO. Ahora, dicho esto, yo les insisto, hay que aplicar la suplencia de la queja y hay que hacer que todo esto funcione. No creen mecanismos artificiales para que esto no funcione. ¿Por qué? Porque no pierdan de vista que estamos hablando de seres humanos, de personas con autonomía, con dignidad, que quieren hacer ejercicio de estos derechos, que quieren proteger su vida privada respecto de la revelación no autorizada de sus datos personales. Entonces sí, a lo mejor técnicamente si no se subsanan los 5 días, bueno, pues entonces se puede
entender por no presentar esa solicitud de ejercicio de derechos ARCO, pero yo lo que los invito es que piensen que detrás de esos datos personales hay personas con nombre y con apellidos que les interesa proteger su vida privada, que les interesa ejercer su autonomía, que les interesa que les respeten su dignidad. Pues yo con esto me despido, concluyo. Les doy las gracias por haberme permitido trabajar con ustedes esta mañana y parte de la tarde. A nombre de la Universidad Iberoamericana les doy las gracias y ahora le pasaré el micrófono a mis compañeras de la Dirección de Educación Continua, quien tiene algunos anuncios que darles. Sí, va a haber un momento porque voy a resolver la evaluación con ellos. ¿Quieres? Voy a hacer yo también la evaluación con ellos. ¿La vamos a resolver juntos? Okay, entonces primero pasas lista y ya luego la... Sí. Sí. No, y se oye perfecto. No, de la evaluación no se preocupen porque yo la voy a resolver con ellos. Y las personas que hicieron su registro tienen que pasar por su hoja porque ahí viene su usuario y contraseña. Por favor, vamos a empezar. Tienen que alzar la mano y decir presente, por favor. Adriana Becerril. Gracias. Alejandro Maya. Alejandro Maya. ¿No está? Alejandro Raúl. Alma Rocío Vargas. Ana Lilia Sabas. ¿Ya pasó lista? Ana Michelle Santana. Ángel Martínez Díaz. Araceli Aguilar. Argelia Moreno. Adriana Cano. Axel Pérez. Baltasar Brito. Blanca Alejandra Martínez. Carmen Doris. Gracias. Cayetano Velasco. Gracias. Claudia Sánchez. Claudia Martínez. Daniela Monter. Elsa Matías. Emanuel Castro. Gracias. Perfecto. Claro, gracias. Enrique Abrego. Abrego. Enrique Heredia.
Erendira. Erendira Vázquez. Esther Adrián. Gracias. Evelia Meléndez. Gabriela Cedeño. Gracias. Gema Rodríguez. Baldovino Mendoza. Jimel Ramírez. Gracias. Gloria Castillo. Está en línea. ¿Cuál es su nombre? Gloria Diego Luna. García. Diego. Richie. Ever Eduardo Ríos. Héctor Valverde. Jaime Bautiza. Jessica García. Jesús Cuevas. Jesús Rivera. Joaquín Flores. Jorge Juárez. Gracias. Jorge Medrano. José Rivera. José Felipe Fernández. José Gómez. José Guadalupe Martínez. José Mario Bautista. Gracias. Juan Rosales. Leonardo del Monte. Gracias. Lizeth Adriana Salas. Luis Telles. Luis Gómez. María del Carmen Flores. María Villarreal. María Dolores. María Cantillo. María Carrillo. Yo María creo que ya no. Montserrat. Yo creo que ya no, pero sí la evaluación sí las tenemos que hacer todavía para los de transmisión en línea. Mariana Zamora. Ah, pero Mariana tú dices López. por si quieres traer tu... Sí, puedes. por Mario si quieres Escudero. traerla para la evaluación, porque va a haber como más interacción con ellos. Porque voy a resolver Mario Medina. la evaluación con ellos. Pregunta, o sea, Ajá, puede ser que... Gracias. Marta González. No. Marta González Rodríguez. Marta Gabriela, ¿no? No. Marta Patricia. No. Miriam Barrientos. Miriam Chávez. Gracias. Mónica Espinosa. Nadia Reina. Nancy Ortiz. Nicolás González. Norberto Cruz. Ramón Morales. Ricardo Flores. Ricardo Herrera. Roberto Arón. Está en línea. Se lo hice. Roberto Ramón. Ramón. Gracias. Rocío Aguilar. Rodrigo Bautista. Rosaura Mitra. Roxana Villagrán. Mario Vázquez. Laura Meléndez. Ya te había pasado. Es Laura Evelia. Ok. Erika Díaz.
Eric Izarrorra, ¿no? Ernesto González. Romo Galicia. Oiga, que todavía no se vayan porque tenemos que hacer la evaluación. Es que le están pidiendo, él es el que otorga los Eric permisos a los Valentín museos y todo eso, y se lo están pidiendo ahorita de la Dirección General. ¿Qué le están a que se vayan? Blanca Sí. Pesaña. Un permiso. Sí, está bien. Nada más que no se vayan 5 minutos porque tenemos hasta las Jaime 3. Arzate. Ruth Flores. Es que como tienen que completar la evaluación en línea, ya les puedo pido que no se vayan. Sandra Moreno. Jimena Talía. Xochitl del Carmen. Yadira Aguilar. Yuridia Aranda. Baldomero Gómez. Minerva Rodríguez. Marco Avilés. Silvia Vázquez. Guillermo Ballesteros. Cristo. Gracias. José Alberto Suárez. Juliana García. Gracias. Van a responder. A ver. ¿Sí? Van a responder. Alejandra Romo. Ruamo. ¿Tienen el micrófono? Beatriz Adriana. Listo. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo van con la evaluación? ¿Bien? Vamos a responderla de manera conjunta, porque me dijeron que no podían y yo no lo quería creer. Entonces, pregunta número 1. ¿El derecho a la protección de datos personales le confiere al individuo? B. La facultad de controlar su información personal. ¿Se consideran restricciones legítimas al ejercicio del derecho a la protección de datos personales? La seguridad nacional y la prevención del delito. ¿La materia de datos personales es competencia de? ¿De cuál? La federación y las entidades federativas. ¿Es la persona física o moral ajena a la organización que hace tratamientos de datos personales en nombre y por cuenta de esta? A. El encargado, ¿no? ¿Conocen del recurso de revisión en contra de resoluciones emitidas con motivo del ejercicio de derechos ARCO? B. Los organismos garantes. Número 6. Implica el deber de identificar en las disposiciones normativas aquellas facultades que autorizan llevar a cabo un tratamiento de datos personales. A. El principio de licitud. Es el documento en el que se describen las medidas técnicas, físicas y administrativas adoptadas por un sujeto obligado para asegurar un cuidado adecuado de sus datos personales. ¿Cuál? C. El documento de seguridad, medidas técnicas, físicas y administrativas adoptadas por un sujeto obligado para asegurar un cuidado adecuado de los datos personales. Número 8. En caso de que ocurra un robo o extravío de una base de datos personales, el sujeto obligado deberá notificar esa o dar aviso a la policía cibernética. Notificar a los titulares y al organismo garante el robo o extravío una vez que este haya sido confirmado. Número 9. En virtud de esta facultad, un organismo garante puede comprobar si, efectivamente, un sujeto obligado cumple con las disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y demás leyes derivadas de estas. ¿Cuál? ¿Quién dice A? ¿Quién dice C? ¿Facultad de atracción? No. B. Facultad de verificación. Verifica que efectivamente se esté cumpliendo con lo que dice la ley.
Y finalmente, número 10, son medidas que un organismo garante puede establecer para asegurar el debido cumplimiento de sus resoluciones. A, medidas de apremio. B, medidas cautelares. C, medidas compensatorias. ¿Cuál es? A o B. A, pues sí. Pues bueno, pues con esto concluimos formalmente esta evaluación. Le paso el micrófono a la licenciada Cantillo. Bueno, esperamos que esta capacitación haya sido fructífera. A nombre de la... Nada más falta esta. Tienen que... Una última anuncio. 2 minutitos rápido, por favor. Gracias. Les voy a explicar un poco cómo tienen que hacer la evaluación, la que acaban de hacer, la tienen que subir y cómo imprimir su constancia. Se van a meter a la página del SICAP. Posteriormente les va a abrir en la parte de arriba dice iniciar sesión, en donde tienen que poner su usuario. Las personas que se acaban de registrar con nosotros tienen que pasar por esa hoja para que se les dé su usuario y contraseña. Posteriormente le dan a ingresar. Listo. En la parte de arriba aparece, bueno, ahí aparecen sus datos y en la parte de arriba vamos a encontrar donde dice evaluaciones. Ahí le van a dar clic. Posteriormente les van a aparecer 2 evaluaciones. Tienen que hacer las 2 para poder continuar. En la parte de, ahí está la evaluación 1, que es de enseñanza, y la evaluación 2, que es de calidad. En la parte de abajo es donde van a encontrar enviar evaluación. Para poder continuar lo tienen que apuntar ahí. Después se van a administración de cursos, paso número 1, donde aparece histórico y ahí aparece constancia. Ese registro nosotros lo hicimos ahorita, no debe tener ni problema ni nadie. Eso será todo, gracias. Finalmente, a nombre de la Unidad de Transparencia, el Comité de Transparencia y a nombre de la licenciada María del Perpetuo Socorro Villanueva Cárdenas, les damos las gracias y esperamos que sea satisfactorio. Mis compañeros Perfecto. son integrantes de la Unidad de Transparencia, quienes, como ustedes saben, en todo momento los pueden apoyar en caso de que tengan algún problema con el usuario y contraseña. No duden en estar con nosotros. Le damos las gracias a la Dirección de Medios de Comunicación por haber hecho posible la transmisión, a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, que nos apoyó con el café, y al Museo Nacional de Antropología e Historia, y a todos ustedes por su tiempo y dedicación. Gracias.